Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta, el programa realizado íntegramente por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Florencia Medina y como siempre estoy acompañada por Jerónimo Benassi. Hola Jero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Bienvenida a vos, bienvenida a la gente que nos está viendo en este momento. ¿Qué tal la semana, Flor? ¿Cómo estuvo? Bien, muy bien, una semana muy completa, con mucho estudio, mucho trabajo y también descanso, y muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Como corresponde, pero tenemos que meternos ya de lleno en los contenidos, haciendo una primera introducción, un primer paneo de lo que vamos a ver hoy. Hoy tenemos un informe relacionado directamente con lo que es la violencia de género, pero además tenemos una entrevista abierta con un grupo de músicos, Flor, que te puede aparecer en cualquier lado, en cualquier punto de la ciudad. Un grupo de músicos que apuesta al amor con una propuesta original, diferente, pero ya vamos a dar más detalles después. Exactamente, Jero, y como decías bien anteriormente, en el programa de hoy conocemos acerca de la violencia de género, una problemática que está muy latente en nuestra sociedad, muchas veces sin que nos demos cuenta. Por eso hoy en Universidad Abierta veremos que la violencia de género no solamente se da de manera física, sino también de manera verbal, psicológica y muchas otras veces mediática, y en tantas otras formas más que se puede manifestar. Pero antes de ver este informe vamos a estar charlando con una de las productoras del informe del día de hoy para que nos dé más detalles acerca de su realización. Muchísimas gracias, Flor, y ya está Azul Urioste con nosotros, una de las productoras de este informe, para darnos más detalles y preguntarte, antes que nada, Azul, ¿por qué decidieron llevar a cabo este informe y elegir este tema en particular? Bueno, elegimos hablar de femicidios y de violencia de género porque consideramos que es una problemática social, que la marcha del 3 de junio fue un puntapié para empezar a pensar en la problemática, empezar a levantarnos y a reaccionar ante esto, digamos. Azul, ¿qué vamos a encontrar en este informe en particular en relación y a diferencia de cómo abordan este tema el resto de los medios de comunicación en general, claro está? Sí, bueno, los medios de comunicación es un eje que tenemos en cuenta cuando realizamos este informe. Nos parece importante pensar en cómo construyen las noticias los medios, cómo naturalizan también la violencia de género, y bueno, también es para que sigamos pensando como sociedad y como colectivo cómo podemos cambiar eso. Me parece muy bien, Azul, pero ¿te parece que lo vemos? Con ustedes, Nos Queremos con Vida, el informe de hoy. Tenemos un ascenso en el trabajo, nos están diciendo que lo logramos por alguna, no por condiciones personales o intelectuales, sino porque obtuvimos algún favor. Pasó una chica en minifalda y dijo claramente, después cómo no quieren que las violen. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Para que ni una mujer más sea violentada o asesinada por su condición de ser mujer, creemos necesario repensarnos como sociedad. Es necesario reflexionar sobre nuestras conductas, prácticas y lenguajes, porque es ahí donde se expresan las desigualdades de género. Porque todas y todos somos parte de esto, porque creemos en una sociedad igualitaria y porque nos queremos con vida y sin violencias. A mí, en principio, me parece importante poder pensar en una sociedad patriarcal, ¿sí? En una estructura social, cultural, económica, política, que sostiene y ha sostenido históricamente relaciones de poder donde las mujeres han ocupado un lugar de subordinación y hasta de opresión, y donde el machismo encaja. El machismo es una concepción generalizada respecto de una división sexista de todas las prácticas humanas. Estamos hablando de unas condiciones de lectura de lo social que tienen que ver con una división sexual de las prácticas, del conocimiento, de las expectativas. Nosotros siempre decimos que el machismo no solo oprime a la mujer, sino al varón también. Creo que cada una desde su práctica, desde su lugar, e incluso los varones mismos, percibe uno cotidianamente esa presión, digamos, que la ejerce la cultura machista. Somos todos parte de esta sociedad violenta y machista y que todos vamos permanentemente reproduciendo. Cuando nosotros educamos a nuestros niños
y los educamos a las nenas y les regalamos una escobita o un Jolibel, y a los varones les regalamos una pistola y un fútbol, estamos delineando roles muy marcados que son parte de esta construcción del machismo, ¿no? Cuando a nuestros hijos les decimos no llores, porque el llorar es de nena, digamos, los varones no lloran, también estamos marcando un rol. Entonces, ahí hay un nivel de responsabilidad, y nosotros somos los encargados de desnaturalizar esas actitudes en los lugares que nos toque estar. Son muchos tipos de violencia en muchos ámbitos y tienen muchas modalidades. Entonces, yo puedo sufrir violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica o simbólica. Pero eso se puede dar en un montón de ámbitos. No estamos trabajando en la cuestión previa, no estamos trabajando en prevenir noviazgos violentos, no estamos trabajando en prevenir relaciones violentas en todos los ámbitos. Porque el problema es que ya hemos naturalizado que así es como funcionan las cosas, ¿no? Toda persona que disidente o por su orientación sexual o por su identidad de género que no entra en ese esquema heteronormativo, ¿sí? Mujer-varón, y también eso es violencia de género. Por ahí la violencia de género expresada en lo físico, en el golpe o en su versión más extrema, digamos, que es el femicidio, yo creo que es una respuesta a esas ganas, a esa voluntad que tiene la mujer de salir y querer ocupar otros espacios históricamente ocupados por los varones, digamos, ¿no? Vuestra ley de la selva, el respeto es mutuo, y si no se llama violencia la de política. Tenemos que tomar a los femicidios como la punta del iceberg de una problemática aún mayor. Los femicidios y la violencia física es la máxima expresión de la violencia de género, ¿no? Se reduce el fenómeno, ¿sí? Se reduce la problemática a seguir pensando en la explicación de la violencia en esos términos, en términos psicológicos. De esa manera se despolitiza la problemática y no se mira que socialmente es una problemática social que nos atraviesa a todos y a todas y necesariamente necesita de la implementación de otro tipo de políticas públicas. Cuando pensamos que son la sumatoria de situaciones domésticas que llevan al riesgo de una mujer a perder su vida, estamos olvidando que hay situaciones de exclusión que tienen que ver con ámbitos de trabajo a los cuales probablemente esa mujer no haya accedido en los momentos en los que haya deseado, o de formación, o formación y educación, o de salud, o de otros modelos de vida posibles con los cuales comparar y decidir qué alternativas tomar. La unión con otros y con otras para pensar es un punto importante socialmente para transformar o lograr finalmente una vida libre de violencia. Todo lo que tiene que ver con las herramientas para construir una vida libre de violencia hacia la mujer y libre de violencia de género tienen que estar incorporados en todas las currículas de las escuelas primarias, secundarias, terciarias. Tiene que ser una capacitación obligatoria para todos los efectores de salud, educativos, para las fuerzas de seguridad, incluidos, digamos, los operadores judiciales. Es un problema cultural porque requiere de una concientización social de que somos parte, y todos tenemos ámbitos de responsabilidad donde probablemente hay ejercicio de violencias de género. Las mujeres tenemos que involucrarnos, tenemos que desde cada lugar que una ocupa, ya sea desde su trabajo, desde la casa misma, desde una organización, tenemos que dar la lucha, tenemos que dar las discusiones, tenemos que luchar por lo que todavía nos falta. Que comience cada día
La sociedad machista, el ser machista, está presente en todas partes, Flor, y no es algo nuevo, es algo que viene ya históricamente, es un hecho histórico. Y además está presente en distintos actos, en distintos hechos, en la cotidianidad, en el día a día, en la familia, en los amigos, en el trabajo, en los jóvenes también. Lo que ha sucedido últimamente es que se le ha mostrado, se ha hecho dar cuenta a la gente de toda esta situación con el fin de educar, de reflexionar y también de exigir políticas estatales. Exactamente, Jero, y este informe tiene una segunda parte que presentamos y compartimos con ustedes. Nos queremos con vida. Violencia mediática es cuando en la radio de mayor audiencia cordobesa se tapa sistemáticamente las voces de las mujeres coconductoras. En tanto y en cuanto el machismo es muy vendedor y nos da mucho rating, los medios se asocian a esas modalidades. Y los medios de comunicación son una de las aristas por donde empezar a combatir la violencia contra las mujeres. Los medios de comunicación tienen un poder de influencia sobre la sociedad indudable y son responsables de ello. Sin embargo, son uno de los ámbitos donde se ejerce la violencia simbólica que contribuye a la reproducción de la cultura machista. Un medio de comunicación ejerce violencia cuando construye y reproduce modelos de desigualdad contra la mujer. Eso es violencia mediática. Eso es violencia de género. Hoy el rol de los medios de comunicación es entender a la comunicación como un derecho de las personas. Los medios son constructores de realidad y de sentidos y de mundos, y en esos términos la propia ley plantea la necesidad de abordar una comunicación sin estereotipos, con mensajes no sexistas, no discriminatorios, que no vulneren derechos. O sea, utilizando la plataforma mediática y los lenguajes propios de lo mediático, interactúan todo el tiempo con estos discursos que circulan, los construyen y a su vez retoman del sexismo los elementos fundantes. Entonces todo el tiempo van a hablar en términos sexistas, porque no van a incluir un lenguaje que incorpore a otras identidades, van a rechazar hablar de los y las. En los medios, en su rol de en algunos casos naturalizar algunos estereotipos, multiplicar algunos patrones de conducta, me parece que todavía siguen fortaleciendo estos tipos de comportamientos muy asociados a la cultura machista. Digo, que sigamos reproduciendo una imagen que ubica a las personas en determinados roles hace que la cultura machista, patriarcal, esta de relaciones asimétricas de poder entre las personas, de unos dominando a otras, a otros, son reproducidas cotidianamente y en los medios y naturalizan esas discriminaciones, esas asimetrías, ¿no? Si yo desde un medio de comunicación reproduzco sistemáticamente estereotipos sexistas en las primeras infancias, y sí, probablemente voy a tener una responsabilidad indirecta y por tanto podríamos llamar simbólica, voy a tener una responsabilidad en la configuración de subjetividades mediatizadas, pero de subjetividades al fin, de niños y niñas cuyas expectativas tengan que ver con estos roles sociales que, llevados al extremo, configuran relaciones desiguales. Yo soy un hombre, uno de esos que se crió en los 90, mirando por la tele cómo el medio manoseaba adolescentes. Yo me crié con un Sofovich que trataba de pelotudas a las secretarias. Y nombra a la violencia simbólica como uno de los tipos de violencias y a la violencia mediática como una de las modalidades en las que se da la violencia simbólica. La violencia simbólica es el ejercicio y la reproducción de patrones socioculturales que legitiman la discriminación por razones de género, la exclusión de sujetos de algunos ámbitos por ser considerados ámbitos masculinos o femeninos. Que es una violencia invisible, una violencia naturalizada, que tiene que ver con estos patrones, que tiene que ver con ponernos a las mujeres en lugares de lo doméstico, de lo sensible, de lo frívolo en muchos casos, y no empoderarnos tal como estamos en la sociedad actualmente, como estamos ocupando espacios de poder, estamos disputando especializaciones, estamos en lugares de mucho desarrollo intelectual, y por ahí los medios están dejándonos afuera de
de todo eso, pues. Volvemos otra vez con la violencia pasional, con la violencia familiar. Lo que le ocurrió a la nena, no vamos a abrir un juicio de valor, pero sí tenemos que aclarar, era una nena que iba a los boliches nocturnos donde van los adultos desde los 13 años, se la pasaba en la villa, en las villas, en los barrios de la zona y en una plaza de Martín Coronado todo el día. En la construcción de esa información vuelven a poner el dedo acusador sobre la mujer que ha sido víctima de violencia o la piba que es juzgada por cómo se vistió cuando recibió violencia. Para algunos medios ha sido una oportunidad de darle una mirada morbosa, también asociada al consumo. Me parece que cuando solamente tratamos el femicidio como un caso más y damos todos los detalles acerca de la situación en que se encontraron esas víctimas. O si voy a querer buscar condiciones previas, originales respecto del caso, individualizando ese femicidio de otros y despolitizando la responsabilidad social y estatal que tiene el femicidio como problemática. A nosotras nos daban las notas más tiernas, el osito que nació en el zoológico, el niño que busca a un perro extraviado, el pronóstico del tiempo. Advertir cómo los lugares en los medios de comunicación siguen siendo monopolizados por varones o bien los cargos jerárquicos sí quedan siempre en manos de varones. Las conducciones, las decisiones de los informativos. Trabajamos la misma cantidad de horas, pero aparecemos con menos visibilidad. Esto es, aparecemos en el segmento de espectáculos, que es un segmento mínimo, pero no somos beneficiarias del espacio de las columnas de economía, de política. Las mujeres seguimos relegadas a tareas de locución, de producción o de adorno, por decirlo de alguna manera, cuando solamente somos convocadas por nuestros atributos físicos y no por nuestras condiciones profesionales periodísticas. Además de eso, sí podemos decir que hay condiciones laborales y productivas, institucionales, que en los medios refuerzan el sexismo. No cobra lo mismo una periodista mujer que un periodista varón. El rol que juegan los medios de comunicación es de constructores de realidades y de reproductores de realidades. Y en esas reproducciones es necesario entender que pueden multiplicar las violencias desde lo que dicen, cómo lo dicen, a quiénes entrevistan, qué imágenes utilizan. Conocer la ley es fundamental. Pero sí sensibilizar a quienes producen mensajes para que revisen sus prácticas, para que encuentren maneras de comunicar lo que hace falta comunicar, pero sin agredir, estereotipar ni discriminar a las mujeres. La importancia de que los medios puedan trabajar con otros marcos de interpretación tiene que ver con esta responsabilidad ética, también tiene que ver con un cambio de paradigma, con una transformación necesaria. Acabamos de ver, Flor, la primera parte sobre violencia de género. Es una primera parte. Hay una segunda parte que la vamos a ver en el programa siguiente y que está direccionada mayormente a qué hace o qué no hace el Estado con respecto a la violencia de género para solucionar esta problemática. Así es, Jero, y ha llegado el momento de hacer una breve pausa, pero en el próximo bloque no te pierdas la entrevista abierta del día, que es con un grupo de músicos cordobeses que recorren las calles de nuestra ciudad y se hacen un tiempo para cantarnos y sacarnos una sonrisa. Así que no te muevas, quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Segundo bloque de Universidad Abierta y damos comienzo a la entrevista abierta del día. Como ya les prometimos en la primera parte del programa, hoy estaremos charlando con los integrantes del grupo El Cuarteto del Amor. Se trata de un grupo de jóvenes cordobeses y músicos que recorren las calles de nuestra ciudad llevando serenatas y enamorando a quien pasa. Ellos están vestidos como en los años 20 y años 30. Y si todavía no te los cruzaste, bueno, quédate viendo la entrevista abierta del día porque te van a gustar y te van a sorprender. Exactamente, Flor. Bueno, vamos a ver si me los cruzo en algún momento. El Cuarteto del Amor en la entrevista abierta de hoy.
día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el Paseo de las Artes, un lugar bastante referencial en Córdoba, donde bueno, estamos buscando un entrevistado para nuestra entrevista abierta del día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Sabe Hola, qué? ¿qué tal? Somos el Cuarteto del Amor y hemos venido hasta aquí solo para decirle que para usted, aparato tecnológico, que para usted y nada más que para usted esta canción se titula Contento otra vez. Estoy contento otra vez, y sonrío de nuevo, quiero aprender. Estoy contento otra vez, y sonrío de nuevo. Nuestra entrevista abierta del día de hoy con el Cuarteto del Amor. Cantando se vive mejor, te lo dice mi corazón, te lo dice mi corazón, te lo dice mi corazón. Nosotros lo que siempre decimos que tratamos de transmutar un poco el día de las personas, ese es nuestro objetivo, por eso es que salimos de la peatonal y vamos a los barrios, a cualquier lado, a veces a lugares públicos y privados en lo que no esté capaz que permitido hacer lo que hacemos, pero lo hacemos lo mismo. Así que con la alegría y el amor, cualquier problema que uno tiene se va a solucionar más fácil. A todo el mundo, a todas las personas, a todos los seres, a todas las cosas que hagan que la vida y nos convenzamos de que la vida es hermosa. Entonces básicamente fue seguir el sueño, no hay ninguna explicación más que esta. Ahora sí, después hay el trabajo así, sí, artístico que fue que como somos de esta época y venimos de esa época, hacemos canciones de esa época. Y si hacemos canciones nuestras, de principios del siglo XX. Yo busco la felicidad. Cuarteto del Amor es un proyecto que justamente como excede a las personas que lo componen, el sueño siempre, por lo menos, eso sí, a nivel personal, es que esto no se corte jamás. Que pasen y pasen los años, las personas ya no existan más y el Cuarteto del Amor sigue existiendo. Y eso es una expansión a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio también. De hecho, viajamos mucho nosotros y justamente se da este fenómeno de mixturar. En una época teníamos el sueño que se vayan dejando otras sedes en los lugares que viajamos, hasta ahora no se ha logrado, pero bueno, se tira el tiempo. Lo que sí, nosotros estamos convencidos que el Cuarteto del Amor va a durar mucho más años de lo que dura la vida de una persona y que se va a expandir al universo entero, no al mundo. Tú buscas la pura verdad. Pero un placer absoluto y gracias a ustedes. Pero claro, pero lo que pasa, que yo le iba a decir, muchachos, que en realidad toda esta entrevista era una excusa. Claro, porque yo le quería decir a la muchacha, señorita, sí, lamento haberle dicho que en realidad era una excusa, porque yo le quería decir que para usted, de parte del Cuarteto del Amor, esta canción se titula Una ayuda y dice así. No sé si fue un sueño o de día, que contemplando al viento le pedía una ayuda para que yo logre que me mires a mí. Es que no encuentro manera de dejar de pensar en ti. Y en cada parpadear veo tu sonrisa, esa misma. Y así pasó las horas de mis días, sin poder despejar un minuto en el que no estuviese pensando en cómo entregar de mi corazón.
Es que no encuentro manera de dejar de pensar en ti. Y que tenga una tarde tan Muchas agradable. gracias. Acabamos de ver la entrevista abierta del día realizada al Cuarteto del Amor por nuestro compañero Roberto Santiago. Y de esta manera, Jero, llegamos al final del programa, pero como siempre antes recordemos cómo comunicarse con nosotros y cómo volver a ver este programa y todos los programas anteriores. Exactamente, varias vías de comunicación, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, también pueden seguirnos en Instagram y además en nuestro canal de YouTube. Cabe recordar que pueden escuchar Universidad Abierta Radio los miércoles a la hora 15 en Radio Revés y los domingos también a la hora 15 en AM 580 Radio Universidad. Así es, Jero, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo programa de Universidad Abierta, que como siempre les decimos es un programa realizado íntegramente por estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información. Los esperamos la semana que viene con mucho más Universidad Abierta.